Lo real se esconde ante tanta información. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando cambiamos la mirada, en este espacio les invito a detenerse y a observar el mundo desde la naturaleza y el respeto por la vida, y así cuestionar lo evidente. ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro programa de Hola Tiempo Real, en este momento con el segmento ¿Qué pasa? Y hoy vamos a abordar un tema que es el tema de la naturaleza. La naturaleza vista desde los ojos de la ley, es decir, lo que hoy en día se llama la concepción legal de la naturaleza. Y bueno, para abordar este tema lo voy a abordar obviamente desde mi conocimiento como abogado y como especialista en derechos de la naturaleza. Entonces les voy a traer toda una visión completa de cuál es el enfoque que se le está dando hoy en día a la naturaleza en sí. Y vamos a entrar acá con el primer tema, ¿no? Que sería el enfoque legal. Nosotros sabemos que aquí en Argentina y básicamente, vamos a decir básicamente porque hay algunas excepciones, en casi todo el mundo, se considera a la naturaleza como una cosa. Es decir, la naturaleza no está considerada en la legislación como un ser vivo. Entonces, estamos hoy en día en una evolución del ser humano que se está viendo en varios aspectos, pero como siempre la ley está llegando tarde porque todavía la naturaleza es un ser inerte, es una cosa. Cuando la naturaleza es considerada como una cosa, entonces el hombre, el humano, tiene la posibilidad de servirse de esa cosa y esa cosa no vale nada. O sea, tendrá un valor de intercambio, un valor en el mercado. Ya vamos a hablar del tema de los bonos de carbono, pero esa cosa, que es la naturaleza, sigue siendo algo que le sirve al hombre. En este punto les voy a presentar un pensamiento de un integrante de un pueblo originario, que es un abuelo de sabiduría para ese pueblo originario, que nos va a introducir un poco en qué pasa, por qué la naturaleza sigue siendo todavía considerada una cosa para el derecho. Y entonces vamos a entrar con este videíto y después vamos a seguir conversando porque vamos a ir entrando poco a poco porque es un tema que por ahí puede ser un poco pesado, pero es muy interesante ver dónde estamos hoy mirando a la naturaleza desde la ley. Vamos con el video, señor director. No puedo. No. Ahí está todo. Ahí está la salud, el alimento, la sombra y la vida. La salud, ¿por qué? Porque de ella sacamos toda clase de medicina para las diferentes enfermedades. Porque sin naturaleza no hay medicina. Sin naturaleza no hay alimento. Sin naturaleza no hay sombra, porque de ella sacamos los implementos, bajo ese techo dormimos. Sin naturaleza no hay vida. Porque cada árbol está purificando el aire contaminado para respirar el aire puro. Eso es lo que tiene el Amazonas, lo que el mundo no tiene, lo que el mundo quiere. Y porque de aquí parte la materia prima que el mundo entero es el aire. Por eso el Amazonas es el pulmón del mundo y la vida del hombre. Bueno, ahí vimos cómo este abuelo nos habla del valor de la naturaleza, ¿no? Y nos referencia a varias cosas. Lo más importante es la vida. Entonces, la pregunta vuelve al mismo punto. ¿Cómo puede ser que todavía hoy, sabiendo ya la humanidad, siendo conscientes del valor de la naturaleza, todavía lo sigamos considerando como una cosa? Bueno, pues esta postura, esta posición, pues ha cambiado. Gracias a Dios ha empezado a cambiar. Hay países, y en este caso como el país de Ecuador, que en el año 2008, o sea, hace ya 17 años, modificó su constitución
logró ejercitar y poner en la ley la nueva concepción, la concepción de que la naturaleza es un ser vivo. Y es el único país en el mundo, el primero y el único hasta ahora en el mundo, que considera a la naturaleza como un ser vivo, y eso está plasmado en su Constitución Nacional. Y eso lo podemos ver porque hay, obviamente que si uno busca en el internet vamos a encontrar noticias, y ahí, señor director, si me permite poner la pantalla, vamos a ver esta noticia, por ejemplo, ¿no? Dice: un país latino pionero en reconocer los derechos de naturaleza en su Constitución. Y ahí efectivamente habla de que el reconocimiento de los derechos de naturaleza existe hoy en diferentes países con distintos instrumentos legales, y Ecuador se convirtió en el 2008 en el primer país del mundo en reconocer su constitución a la naturaleza como sujeto de derechos. La naturaleza, o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, según lo que establece el artículo 71 de la Carta Magna de Ecuador. Bueno, ahí vemos que Ecuador efectivamente es el primero ya que se declara a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto sería un primer paso en la evolución. Es decir, pasamos de considerar la naturaleza como una cosa, que todavía en Argentina se considera como una cosa, y en muchos países, a considerarla como un ser vivo. ¿Y por qué se habla de sujeto de derechos? Y acá es donde viene esta explicación que es necesario que la entendamos. Porque al considerarla ser vivo, es decir, se le da una entidad viva, viviente a la naturaleza. Y al darle el lugar de entidad viviente, entonces pasa a tener derechos como una entidad viviente. Entonces se la considera como sujeto de derechos. Y esto es un parteaguas, ¿no? Una gran división, un gran momento donde podemos decir que afecta a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque vemos que empieza este camino de evolución y se incorpora la naturaleza como un sujeto de derechos. Acá me voy a detener un poquito para que la gente entienda. Cuando hablamos de la ley que nos rige, la ley, ¿a quién rige? ¿A quién gobierna la ley? Básicamente, hoy en día hay 3 sujetos de derecho. Uno somos nosotros, las personas físicas, las personas de carne y hueso, las personas que tenemos una existencia indeterminada, porque no sabemos cuántos años vamos a vivir, tenemos un propósito de vida, tenemos un alma. Eso somos nosotros, las personas físicas, sujetos de derecho. Y después está la parte artificial. Y entiéndanme que acá se abre todo un mundo para mucha gente que capaz que no sabe, pero vivimos bajo un sistema legal que se basa en la artificialidad, es decir, en la ficción. En derecho se llama ficción jurídica. ¿Por qué? Porque hacemos de cuenta que, y ahí empieza la inventiva humana, y entonces desde la legalidad la ficción jurídica nos rige a todos. Por ejemplo, una persona jurídica, una corporación, una empresa, llamémosle la empresa X, porque no voy a hacer publicidad para ninguna empresa, pero la empresa Pepito S.A. Pepito S.A. es una ficción jurídica, es una persona jurídica privada. Y dentro de las ficciones jurídicas tenemos las personas jurídicas privadas, como Pepito S.A., y también están los estados.
que son personas jurídicas públicas. Entonces, la ley, ¿a quién rige? Básicamente dijimos que había tres. Uno es nosotros, la persona física. Dos, Pepito S.A., que serían las personas jurídicas privadas, es decir, las corporaciones, sociedades, ONGs. Y tres serían los estados, las personas jurídicas públicas, estado provincial, nacional, municipal y todos los entes que conforman los estados. Entonces vemos que el derecho hasta ahora regulaba estas tres personas. Y ahora, cuando se reconoce en la naturaleza como sujeto de derechos, como ser vivo, entonces se incorpora un nuevo sujeto de derechos que es la naturaleza. Y ahí es cuando decimos que, bueno, pues ahora ya en la conformación de lo que son los sistemas legales, Ecuador nos está dando un ejemplo de cómo podemos incorporar esta nueva persona jurídica al nuevo escenario legal que propone, en este caso, Ecuador. Y ahí, señor director, si quiere vamos a mostrar lo que está en pantalla, que es una información, ¿no? Que es del año 2024, donde dice: ¿funcionan los derechos de la naturaleza? El impacto de la sentencia de los cedros en Ecuador. Bueno, ahí habla de un caso específico donde se reconoce a un ecosistema como sujeto de derechos y se hace la pregunta, ¿no? O sea, vemos que el bosque de los cedros, de donde está el oso de anteojos que se le llama, que es ese oso de la selva, empezó a ser declarado sujeto de derechos, empezó a ser considerado como ser vivo, y entonces se lo declara como sujeto de derechos. Y claro, en Ecuador existe esto. Y la pregunta es si funciona realmente como protección. También podemos hablar de que otro país que le sigue la línea a esto es Bolivia. Volvemos a la imagen, señor director. Bolivia en el año 2009 reforma su Constitución Nacional y declara en su ley, la ley de la Madre Tierra, declara a la naturaleza como ser vivo también, pero ya no en su derecho constitucional, sino en una ley. Entonces Bolivia sería el segundo país del mundo que reconoce a la naturaleza como ser vivo. Ya no en la Constitución, pero sí en una ley. Y tenemos, por continuar, a Colombia, que Colombia sería el tercer país del mundo que está también considerando a la naturaleza como ser vivo y lo reconoce a los ríos. El ejemplo clásico de Colombia es la declaración del río Atrato. El río Atrato era un río que estaba sumamente contaminado. Tan contaminado estaba el río por la minería que se estaba produciendo en las nacientes, que todo ese río, un río inmenso, parecido al río Paraná, no tan caudaloso obviamente, pero ese río lo que hace es que las aguas del río ya no servían ni para riego, porque mataban las plantas. Los animales que cruzaban el río quedaban con sus patas peladas por donde tocaba el agua. Es decir, era tan alto el nivel de contaminación del río Atrato en Colombia que decidieron buscar la manera de protegerlo. Entonces, lo que sucede en Colombia es que por medio de una sentencia, es decir, lo que se denomina a nivel de jurisprudencia, el juez declara al río como sujeto de derechos. Entonces vemos el degradé, ¿no? Ecuador a nivel constitucional, Bolivia a nivel de ley,
y Colombia a nivel de sentencia, es decir, de jurisprudencia. Son tres maneras distintas de declarar a la naturaleza como sujeto de derechos y tratar de alguna manera de salvar ese río, en este caso el río Atrato. Eso fue en el año 2016, es decir, 8 años después de que Ecuador constituya esta punta de lanza en su Constitución Nacional. Y hoy en día, después de tantos años, después de 17 años, todavía hay países que no reaccionan, pero se está viendo una tímida reacción. Y acá, si me permite, señor director, vamos a la pantalla. Vemos que en el 2020, el 1 de agosto del 2020, como consecuencia de esta pandemia que sufrimos, en Rosario, el Consejo Municipal, acá estamos a nivel municipio, pide declarar al río Paraná sujeto de derechos. ¡Wow! Este es el primer caso en Argentina donde se traslada toda esta teoría y donde un municipio pide solicitar a la Universidad Nacional de Rosario y al municipio en general que se reconozca al río Paraná como ser vivo. ¿Y por qué? Porque está siendo, digamos, allá el río llega mucho más contaminado de lo que está aquí en el norte de Misiones. Obviamente que a medida que va pasando por distintas provincias, por distintas fábricas y etcétera, que están tirando porquerías al río, lo van contaminando cada vez más y el río empieza a tener pérdida de biodiversidad, pérdida de vida en el fondo. Y entonces llega a Argentina en el 2020, después en plena pandemia, este pedido que queda en la nada. Poca gente sabrá que en Argentina hubo este intento de volver a la mirada de que la naturaleza es un ser vivo, ¿no? Y ahí volvemos a la pantalla, señor director. Y bueno, ahí es wow, aplauso, porque por fin Argentina se da cuenta de que la naturaleza es un ser vivo y se plantea esta propuesta. Ahora, esta propuesta llega a algún lado y todavía no. Hoy en día todavía no podemos decir que está llegando a algún lado. Sabemos que aquí, en la provincia de Misiones, donde estamos, es una de las provincias a la vanguardia en el tema de la protección de la naturaleza, donde se buscan todas las medidas de protección de la naturaleza y se ha declarado, por ejemplo, al jaguar como monumento nacional. Entonces, al declararlo al jaguar como monumento nacional, se trata de darle protección. Y acá les voy a pedir que hagan un esfuerzo para entender un poquito más de qué se trata. Cuando hablamos de que el hombre, el ser humano, es el centro de todo, se dice que estamos en un paradigma antropocentrista, es decir, antropos, hombre, centro, que lo pone al hombre como centro de todo. Y entonces, en ese paradigma donde vivimos hoy en día, paradigma donde todo lo que hace el hombre, todo lo que le interesa al humano, no es el hombre, la mujer también, lo aclaro porque por ahí hay gente que dice, no, ¿por qué decís el hombre si la mujer también? Bueno, al ser humano en general, está basado en su interés. El antropocentrismo hace eso, ¿no? Que nosotros seamos como humanos el centro de todo y entonces la naturaleza sigue siendo una cosa. Bajo esta mirada antropocentrista, fíjense cómo vemos que la ley que declara al jaguar como monumento nacional, fíjense
que es un ser vivo, el jaguar, pero sin embargo lo declara como un monumento. Un monumento es algo que no tiene vida, es una cosa. Entonces, la ley, desde su mirada antropocentrista, está diciendo que esa cosa, el jaguar, es un monumento nacional. Es decir, no entiende la ley de la posibilidad de darle el lugar de ser vivo y de reconocerlo como tal. Acude a un artilugio legal, y ahí volvemos a hablar de lo que es la ficción jurídica, cómo por medio de un artilugio legal se le da derechos de protección, en este caso, a un animal, que es el jaguar, que es, claro, todo un símbolo de no solamente de Misiones, sino de toda la Amazonía, ¿no? Entonces está buenísimo que se proteja, está fantástico que se haga algo, aunque sea declararlo monumento nacional, que es lo que se puede hacer bajo la ley argentina. El tema es, ¿sirve esto para protegerlo realmente? Bueno, eso lo dejamos para otro momento, porque no quiero entrar acá en si es efectiva o no esa declaración, pero lo que quiero entrar acá es en la conciencia de cómo poco a poco vamos entrando en darnos cuenta de que no podemos seguir considerándonos el centro de todo. Y esto no lo digo yo, sino que ya está en varios tratados internacionales, en varios autores y filósofos, y por todos lados se habla de lo que es el biocentrismo. Es decir, dejemos atrás ya, démosle paso a esta evolución de la conciencia y hablemos de lo que es poner al centro la vida. Por eso se habla de biocentrismo. Todo lo que tiene que ver con la vida pasa a estar como al centro de la escena y no ya solo el humano. Entonces, el humano comparte la vida en este planeta con otros seres, con millones de seres. Las plantas, el agua, los hongos, millones de seres, animados e inanimados. Y entonces ahí vamos a la pantalla, señor director, donde vemos otra noticia, que es la cumbre de biodiversidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque fíjense lo que plantea el título, ¿no? Un paso hacia la paz con la naturaleza, o solo buenas intenciones. Otra vez se vuelve a poner en duda, ¿no? Lo importante, y quedémonos con esto por ahora, es paz con la naturaleza. Es decir, acá lo importante es que tratemos de llegar a entender que hacer la paz con la naturaleza implica darle su lugar. Darle su lugar no solamente desde el reconocimiento de la biodiversidad y hacer los tratados y las leyes ambientales más bonitas, sino de darle su lugar real. Su lugar real es como ser vivo. La naturaleza es un ser vivo y merece ser considerado como ser vivo y tratado, sobre todo, como ser vivo. Ese es el reto, ese es el desafío que nos plantea hoy en día este camino de evolución. Y bueno, hay otras concepciones, ¿no?, que nos traen incluso el replanteo de esto. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿esto hasta dónde queda? Es decir, ¿cómo se ve esto? Y ahí, si me permite, señor director, volvemos a la pantalla. Una noticia más reciente del 2024, del año pasado, otra vez volvemos a la ciudad de Rosario, y dice: promueven una nueva constitución que tenga centralidad en los derechos de la naturaleza. Y ahí el subtítulo de la noticia dice: desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, su director, Damián Bersenazzi,
salió a fijar posición sobre la reforma que toma impulso en la legislatura provincial a más de 60 años de su última modificación. Y eso es también una noticia sumamente importante para la naturaleza, para la vida, porque Rosario promueve una constitución provincial que tenga centralidad en los derechos naturales. Argentina otra vez vuelve a insistir con esto, digo Argentina porque en realidad es Rosario, pero bueno, podemos decir que en Argentina se está gestando este paso de conciencia, y ahí es donde a mí me gustaría animar al gobierno de Misiones que dé un paso más en la protección de la naturaleza y reconozca a la naturaleza como un ser vivo y reconozca a la naturaleza como un sujeto de derechos, al menos para poder darle más protección todavía a nuestro medio ambiente. Al raíz de todo esto se vienen realizando cumbres. Nosotros sabemos que esto que plantea acá la cumbre del medio ambiente, se vienen realizando cumbres para la protección de la naturaleza, pero es importante que entiendan, y acá me voy a centrar otra vez, voy a volver a esto de la ficción, porque sé que muchos se habrán quedado pensando, ¿cómo vivimos en una ficción? Pues sí, vivimos en una ficción. Bienvenidos a la ficción jurídica, bienvenidos a la teoría de la fantasía planteada por el sistema legal, y ojalá que dentro de esa ficción jurídica le demos lugar a la naturaleza como sujeto de derechos, porque eso implicaría que estamos evolucionando, ¿no? Que vamos un poquito más adelante. Así que nada, presentado el tema, derechos de la naturaleza, entiendan que, para resumir, la naturaleza es un ser vivo, y lo que se plantea hoy como ejemplo internacional, sobre todo en Latinoamérica, es la posibilidad de que esto sea considerado como una posibilidad, una evolución, ¿no? Y eso también llegó a Europa, si me permite, señor director. No es solamente en Latinoamérica, llegó a Europa recientemente. En el año 2023, el Teens es un río también, el primer río de España con derechos. Cualquier daño por acción u omisión humana debe repararse. Investigadores universitarios, ecologistas, grupos políticos y vecinos se unen en el pequeño ayuntamiento gallego de Oulés para restaurar su castigado cauce y convertirlo en modelo a seguir. Y resulta que España se convierte en el primer país en Europa, en todo el continente, en todo el norte, en declarar sujeto de derecho a uno de sus ríos en lo que es la Unión Europea. Y después de esto se declaró también como sujeto de derechos el Mar Menor. ¿Por qué? Porque también estaba siendo muy contaminado en la región de Murcia, ¿no? Que colinda con el mar Mediterráneo. Así que bueno, España ya declaró como sujeto de derechos dos ecosistemas, y estos dos ecosistemas, bueno, pues teóricamente podríamos decir que están más protegidos. Entonces, simplemente sabemos que existe la posibilidad de dar un paso adelante, y es reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, reconocerle a la naturaleza su entidad de ser vivo. Y bueno, en ese tránsito hay mucho por decir todavía. ¿Por qué? Porque sería una gran evolución. Y también tenemos otra postura, pero vamos a ir a una pausa primero, señor director, y después seguimos con el tema que nos viene, que es la supremacía de la naturaleza. Vamos a ver de qué se trata esto. Lo real se esconde ante tanta información. ¿Qué pasa? Cuando cambiamos la mirada, en este espacio les invito a detenerse y a observar el mundo desde la naturaleza y el respeto por la vida, y así cuestionar lo evidente. ¿Qué pasa?